Queridos espectadores del Rugido del León, nos hemos quedado en Don Pelayo. Disculpen, son las limitaciones y los gracejos que nos ofrece el directo. Hasta ahora hemos estado hablando con Daniel Gómez Aragonés, bueno, de lo que significa el reino visigodo desde el pasado al futuro, de la unidad peninsular, de esa relación de amor-odio que tuvieron con los bizantinos, cómo se veían los visigodos, cómo se veían los hispano-romanos. Hemos hablado de arqueología visigoda, de cómo las mismas piedras parece que están hablando. Hemos hablado también de ese velo de oscuridad que se ha puesto sobre esta parte de nuestra historia, que hemos pasado de la lista de los reyes godos a ignorarlo totalmente. Como dice Daniel Gómez, pues aquí no somos país de grises, somos país de blancos o negros, todo o nada. Y nos habíamos quedado en la figura de Don Pelayo, que es fundamental porque Daniel Gómez Aragonés ha defendido, tanto en sus libros como en entrevistas, esa continuidad. Luis Carlón también la defiende, ¿no? Esa continuidad del reino visigodo que cae en la batalla de Guadalete, pero que sin embargo esa resistencia norteña que se atrinchera en Asturias se reclama continuadora de esa idea visigótica, ¿no, Daniel? Y nos habíamos quedado en la figura de Don Pelayo. Efectivamente. Magnífico resumen, Antonio. Ojo que hemos hablado de cosas, ¿eh? Madre mía. Ya ves, ya ves. Qué peligro tenemos, ¿eh? Y eso que no estamos tomándonos un buen vino o una buena cerveza. Madre mía, qué peligro. Fíjate, y eso que estamos sobrios. Madre mía. Pues sí, como decías, la continuidad es, entre comillas, directa, pero sobre todo es legítima. O sea, el reino de Asturias es el legítimo heredero del reino visigodo de Toledo. Y ese sentimiento de vinculación, ese sentimiento de pertenencia, ojo, y antes de volver con Don Pelayo, no solo estaba en Asturias, sino es que de Asturias pasa a León, y de León pasa a Castilla. Pero ojo, también estaba en Navarra, pero ojo, también estaba en Aragón, y ojo, también estaban los condados catalanes. Todos formaban parte de esa misma idea, es de ese mismo vínculo con el reino perdido, que era el reino visigodo de Toledo. Como me gusta decir en algunas ocasiones, especie como de Camelot, ¿de acuerdo? Y volviendo a la figura de Don Pelayo, pues ya hemos anunciado anteriormente que es la figura clave a la hora de liderar y de articular esa resistencia contra el invasor. Que por supuesto había figuras como la de Pedro, el Dux de Cantabria, duque de Cantabria, que también son muy importantes y se han quedado un poco ensombrecidas por el halo mítico de Don Pelayo, y que toda esa obra, evidentemente, quien mejor la acaba plasmando y configurando en lo que es el reino de Asturias, pues son monarcas como Alfonso I o Alfonso II. Y todo esto ya nos llevaría a meternos de lleno en el proceso histórico conocido como la Reconquista. Pero claro, ya sabéis que es un término, y nosotros lo comentamos también mucho en las rutas, en las visitas que realizamos, es un término que hoy en día es, ¿no? Parece que se sacan las uñas, ¿no? Que no hubo reconquista, que no se puede llamar reconquista un proceso de 800 años, etcétera, etcétera. También tienes por ahí algún hispanista que te da caña con eso, imagino que sabéis por dónde me muevo. Claro. Vamos a ver. Si es que es muy ese momento, Daniel, porque claro, este tema, la reconquista, quizás sea un término moderno, pero no lo que significa. Y lo que sí que está claro es que nuestros antiguos de lo que hablaban era de la restauratio. Y la restauratio no deja de ser la reconquista, que es la restauración del reino visigodo de Toledo, de alguna manera. Es así, realmente, si es un problema terminológico, bueno, pues vale, está. Si no nos gusta usar el concepto o el término reconquista, que a mí me parece absolutamente legítimo, hay que tener claro que sí, que Don Pelayo no habla de reconquista, que Alfonso III no habla de reconquista, que Alfonso VI cuando entra en Toledo no habla de reconquista, que el Cid, por supuesto, no habla de reconquista, que los reyes de Aragón, que Jaime el Conquistador no habla de reconquista, que ni los reyes católicos hablan de reconquista. De reconquista se comienza a hablar ya siglo XVIII, especialmente a partir del siglo XIX, ¿de acuerdo? Pero es que se habla de lo que tú has dicho, Luis, se habla de la restauratio hispanial, de la restauración. Daniel, me recuerda a un tema que me comentó el otro día un amigo con toda la buena intención, y decía, claro, dice, es que a la época de los visigodos no se puede decir que era España porque se llamaba Hispania. Digo, hombre, España es castellano y no existía la lengua castellana, claro, existía la lengua latina y era Hispania. Es un poco, claro, y si con las palabras nos vamos a perder del fondo, es un desastre. No, claro, o sea, realmente si te quieres poner zancadillas, te las puedes poner tú solo. Yo puedo ir por el pasillo ahora mismo, poner una zancadilla y caerme.
yo solo, si no necesito a nadie más. Pues es exactamente lo mismo, es que si nos vamos a poner así, ¿no? Es que es Hispania con S líquida, es Hispaniae, las Españas, España. Es que nos damos cuenta que lo que es increíble, que desde la época romana hasta ahora, Hispania y España es el mismo término, con unas mínimas variaciones. Exactamente. O sea, ¿qué otro territorio, qué otro país puede decir eso? Que yo considero que es algo para, pues no sé si para presumir, ¿no? Pero yo por lo menos sí me siento orgulloso. Yo lo que digo, Daniel, que si bueno. tanto ponemos en tela de juicio la misma palabra España, entonces, ¿qué hacía Hernán Cortés hablando de Nueva España si no existía? Y esto es... Sí. Es lo que decíamos antes. Es que, o sea, realmente yo creo que España, y esto es una reflexión que he ido haciendo paso del tiempo, no hubiese necesitado leyenda negra, no hubiese necesitado a los ingleses, franceses y sobre todo neerlandeses, holandeses antiguamente, para echarnos porquería sobre nosotros mismos. Nosotros solos lo podemos hacer sin ningún problema. O sea, no necesitamos a nadie más. O sea, no necesitamos que nadie afuera venga a machacarnos. Nosotros mismos nos podemos machacar muy bien. O sea, entonces, van por ahí los tiros. Y también tiene mucho sentido lo que has comentado, Antonio. Realmente la esencia siempre ha estado ahí. Ha variado de una manera, ha variado de otra, según los acontecimientos y el desarrollo político-cultural de la época. Pero esa idea que comienza a configurarse a lo largo del siglo VIII y que sobre todo explota a partir del siglo IX, estuvo ahí. Es que no olvidemos que Alfonso II, y lo hemos hablado antes, Luis, hace de Oviedo la nueva Toledo. Y dice que hay que reinstaurar el orden de los godos, así en iglesia y en palacio como estaba en Toledo. Entonces es que el propio Beato de Liébana, esa figura fascinante, rompe con la iglesia toledana, porque en Asturias de alguna manera sabían que la iglesia de referencia en España estaba en Toledo, independientemente de que Toledo estuviese bajo control musulmán a finales del siglo VIII. Pero rompe con la iglesia toledana porque hay un obispo de Toledo llamado Elipando que se hace hereje, que en este caso, y sería metido por otro lado, abraza la herejía del adopcionismo. Y Beato de Liébana alguna vez debería decir, tú ya no eres el fiel seguidor de la auténtica iglesia hispana, de esa iglesia visigoda. Esa legitimidad pasa a Asturias. Y así nos encontramos infinidad de guiños. Cuando Alfonso VI entra en Toledo, eso es un hito. Que digan, vale, sí, no entró en una gran batalla, un acuerdo. Pues es que es normal. ¿Cómo no va a haber acuerdo con los musulmanes en 800 años? Claro. Es que es absurdo. ¿Cómo no va a haber acuerdos? Pues igual que hubo acuerdos cuando los musulmanes invadieron la península ibérica en 711, las cosas como son. Hubo muchos aristócratas que pactaron con ellos. Pues porque no quisieron, prefirieron quedarse en el sur con sus territorios pagando impuestos que irse al norte a luchar. Pues es lógico. Pero es que esto también forma parte de la idiosincrasia de lo que es España y forma parte también de la Reconquista. Solo hay que irnos, a lo mejor estoy dando muchos saltos, pero si nos vamos a la Nava de Tolosa, también se entiende muy bien. Cuando el obispo Jiménez de Rada consigue que se dé título de cruzada, que el Papa Inocencio dé el título de cruzada, y vienen cruzados europeos aquí, ¿qué es lo que pasa cuando esos cruzados europeos, muchos de ellos curtidos en Tierra Santa o que conocían lo que sucedía en Tierra Santa contra musulmanes y judíos, llegan a Toledo, llegan a los alrededores de Toledo y ven que en Toledo hay musulmanes y un barrio judío? Dicen, pero vamos a ver, hemos venido aquí de cruzada y el ejército cristiano, el ejército castellano Alfonso VIII está en su gran ciudad y aquí también hay judíos y musulmanes, pero ¿cómo no les atacan, no les masacran? Y atacan a los judíos toledanos. Pero claro, eso no formaba parte de la esencia de la Reconquista española. Y cuando las tropas cristianas van avanzando hacia lo que hoy en día es Andalucía, hacia Despeñaperros, cuando en vanguardia iban los cruzados. Y cuando se llegaba a una fortaleza que estaba en manos musulmanas, arrasaban con ella. Alfonso VIII dijo que no, que esa no es la manera. Que esas fuerzas ahora iban a pasar a retaguardia y que él iba a ir en cabeza. Y que si llegaba a la fortaleza se negociaba con el musulmán. Y se decía, tienes dos opciones. O te marchas al sur, o si te vienes a nuestro territorio a vivir, pagas tus impuestos y punto. Eso es entender lo que es una sociedad de frontera. Eso es entender lo que es la Reconquista española. ¿Qué hicieron los cruzados europeos? Gran parte de ellos. Media vuelta y se marcharon.
antes de la batalla naval de Tolosa. Y a su paso por Toledo intentaron saltar la ciudad de Toledo. Fijémonos qué fuerte que es esto. Sí, Pues la esa es verdad la que sí. manera de entender. No es una mera lucha contra judíos, contra musulmanes, no. No. Por supuesto que hubo ese enfrentamiento, pero también hubo mucho de compartir un territorio, de compartir una cultura, de saber que llevamos muchísimos años nos partiéndonos la cara. Si en algún momento determinado hay que hacer un pacto o hay que darse la mano, se hacía. Que eso también hay que entenderlo. Que parece que desde fuera no se ve de esa manera. Pues eso también forma parte Sí, claro. de la reconquista española. Aparte, Yo- Daniel, si me permites, no se puede hacer una tabla rasa en el término musulmán de estos 8 siglos, porque claro, ¿cómo vas a comparar a los almohades, a los almorávides, a los benemerines o al propio Almanzor? Su forma de actor con a lo mejor y bueno, esta gente que, como hemos dicho al principio, todo bueno y todo malo está, Perdón, mi conexión es no puedes inestable. arrastrar. O sea, hay una serie Ahora. de códigos. Antonio, que te has quedado Eh, ahí. no, es que Ahí. mi conexión estaba siendo inestable. Ese es el problema que tenía. Voy a preguntarte símbolos. A mí siempre me ha llamado la atención, a ver qué colores rojo en España, desde tiempos de los romanos hasta tiempos de la Reconquista y en todos los retos a partir de Carlos III. Hay un símbolo que es la con con los logos que es un símbolo romano. Los primeros tiempos del condado de Castilla, casi cuando pasa de ser una alfoz a ese pequeño condado original de lo que sería Castilla-Betula. ¿Tú crees que realmente existe esa transmisión de los romanos, de esos símbolos que llegan aquí con Escipión, hasta nuestros días y que de alguna manera todos los pueblos que han pasado por España lo han ido aceptando como propio? Porque sería también un poco impresionante, ¿no? Pero la visión histórica de estos símbolos nos hace creer que es así. Tú tienes una Muy parte interesante muy de interesante lo que planteas, Luis. Vamos a ver. Es importante señalar que de época visigoda no tenemos datos de ninguna simbología utilizada, por ejemplo, en batalla, a nivel de estandartes o a nivel de banderas. no se tiene. Es que por ahí va mi No se pregunta. entiende, pero sí hay algunas que se presuponen. Sí hay algunas que se presuponen. Bueno, si hay una simbología, sí una simbología, no a nivel de bandera, no a nivel de estandarte de tela, por decirlo así, pero sí una simbología que hay a ella. De época romana, por ejemplo, y que no es creación romana, por ejemplo, los dracos fueron muy utilizados por tribus que luchaban contra los romanos y luego adoptado por los propios romanos y luego usado por muchos pueblos bárbaros. Los romanos utilizaban muchos elementos de sus enemigos luego como propios, va a ser el ávaro cántabro, otro buen ejemplo. Lo que comenta sobre la banda de Castilla, claro, tenemos esa circunstancia, ¿no? Quizás pertenezca más al ámbito del mito, de la leyenda, de la tradición, porque como referencia, como tal, no tenemos. Sí es cierto que en España en general y en Castilla en particular, el rojo y el amarillo, carmesí, oro,
Me da igual, o sea, lo que decíamos antes. Sí, porque ya empiezan los... La esencia que vemos aquí en mi espalda es la misma, siempre ha estado muy, muy, muy presente. Pero a lo que voy, para no desviarme, la simbología que sí tenemos constatada en época visigoda es la cruz. Es la cruz. El lábaro, por supuesto, el lábaro estaba ahí, que eso sí es algo que se toma del Imperio Romano ya cristianizado, evidentemente, pero la cruz. Y se sabe que cuando salía el ejército, desde Toledo en campaña, se entregaban los estandartes. No se dicen cómo eran esos estandartes, no se dicen cómo eran, pero sí se dice que son estandartes que estaban en la Basílica Pretoriense de los Santos Pedro y Pablo, aquí en Toledo. Ahí se guardaban, ahí se custodiaban, o a lo mejor estaban ahí porque se bendecían antes de la batalla y se entregaban a los portaestandartes del ejército. Y delante del rey iba un personaje religioso que llevaba una cruz. Y esa cruz acompañaba al rey y al ejército durante toda la campaña. Y luego regresaba en el cortejo triunfal a Toledo, porque había toda una liturgia de guerra, había todo un ceremonial, tanto de partida del ejército como de regreso triunfal. Había todos unos cánticos. Todo eso está recogido en el Liber Ordinum. Es una fuente histórica muy, muy interesante. Entonces, también sabemos que, hablando de cruces especiales, en la Hispania visigoda había una cruz reliquia. Una cruz que en su crucero tendría un lignum crucis, un trocito de la auténtica cruz de Jesucristo. ¿Cómo llegó a España? Llegó porque fue una donación del Papa Gregorio. El Papa Gregorio Magno se la regaló al rey Recaredo por la conversión. Aparte de otras reliquias, le dio esta. Y esta se colocó una cruz de oro, como decía, en su crucero. Y esa cruz seguramente sería fundamental en las celebraciones tanto litúrgicas como político-militares de la Hispania visigoda. Y esa reliquia sería la reliquia más importante y más destacada del reino visigodo. Daniel, luego, por otra pieza también muy importante dentro del imaginario del tesoro godo, como es la mesa de Salomón, etc. Claro. Pero a nivel de representación religiosa y política está esa cruz. Y toda esa manera de trabajar las cruces que hoy en día podemos ver en parte en los restos del tesoro de Guarrazar o tesoro de Torredonjimeno, la vemos directamente ¿dónde? En Asturias. Sí. Con la cruz de la Victoria y la cruz de los Ángeles. Claro. Es exactamente el mismo sentido, tanto artístico-estético por un lado, como simbólico e identitario por otro. Totalmente. ¿Por qué? Por lo que decíamos antes. Por la continuación, la línea directa que hay. Yo te quería preguntar, Daniel, llegados a este punto, porque cambiando un poco de tercio, tú decías que genéticamente, asombrosamente, para propios y extraños, la península, España en general, ¿no? Quizá también lo podemos compartir con Portugal, pues seguimos siendo básicamente iberos y celtas, por resumirlo, ¿no? Yo, a un primo mío, como curiosidad, se hizo un análisis genético, por lo visto, por la línea paterna nuestra nos coge el R1V1, que parece ser que es un haplogrupo ligado a por donde pasaron los celtas, resumiendo, bueno, alegremente. Mi señora, que es peruana, descendiente de españoles, se ha hecho un análisis genético y le pasa, por así decirlo, algo de báltico, y esa queda muy impresionada. Y entonces yo, en plan de broma, le dije, a lo mejor hay algún godo en tu familia, porque nosotros estamos hablando aquí de los godos, como si los godos llegaran de un día para otro a la península, pero los godos hicieron un recorrido extensísimo. ¿Cómo fue ese recorrido? Claro, muchas veces cuando hablamos de los godos parece que un día Suecia y el día siguiente ya están llegaron aquí. En avión, ¿no? En un vuelo a Estocolmo. En la península. Claro, claro. Y parece que el godo que sale desde el sur de Suecia y llega a Polonia y luego llega a España es el mismo godo. Y no, han pasado siglos. Claro. Pero siglos. Han pasado años y años y años. Hay que tener en cuenta que cuando los godos salen de Suecia, una tierra también muy vinculada y muy querida por nuestro amigo Luis, sí, señor. Llegan al norte de Polonia. Ahí tiene lugar su primera etnogénesis. Del norte de Polonia hay un proceso migratorio hacia lo que hoy en día es Ucrania, Moldavia, Rumanía, alrededor del Mar Negro. En todo ese proceso migratorio, el núcleo originario gótico va absorbiendo poblaciones.
poblaciones muy vinculadas a ellos, como puede ser parte de vándalos, pero también poblaciones que no tienen una raíz germánica, como es parte de los alanos, por ejemplo, o parte de los sármatas. La influencia de alanos y sármatas, que son pueblos, ojo, no germánicos, que son pueblos iranios esteparios, es determinante en los godos. De hecho, el profesor García Moreno dice que hay una sarmatización, especialmente de la aristocracia, y eso se deja, la aristocracia visigoda, y eso se hace notar sobre todo en la manera de combatir de los visigodos, de los godos en general, tanto visigodos como ostrogodos, de la importancia de la caballería. Pero es que también cuando esa masa goda va avanzando, absorbe a población autóctona de la zona, absorbe también a provinciales romanos una vez que entran dentro de las fronteras romanas. Incluso hay población una que se suma al núcleo poblacional godo, Ataulfo, cuando es llamado por su cuñado Alarico, llega con una tropa, especialmente de caballería, formada por greotungos, ostrogodos, para que nos entendamos, y hunos. Por lo tanto, cuando hablamos, por ejemplo, y no quiero dejármelo, cuando Alarico está en Italia, un montón de esclavos de la zona también se suman a su grupo poblacional. ¿Qué es lo que pasa? Que no se puede hablar de una pureza étnica de aquellos godos que salen y que llegan aquí, porque además ese no era el objetivo. ¿Qué es lo que sucede? Pues que podemos decir de alguna manera que hay una, es un concepto a lo mejor un poco complejo, algunos se pueden tirar los pelos, hay como un proceso de gotización, igual que también se habla de romanización, de gotización. Eso. Mucha de la población que es absorbida pasa a formar parte de los godos, independientemente de que tenga mayor o menor componente étnico-genético godo. Pero es que hay un grupo, hay un núcleo, que es el que se encarga de funcionar como elemento aglutinante. Es una aristocracia. Evidentemente estamos dentro de lo que se llama el tradicionalismo guerrero de régimen europea. Una aristocracia que está en ese lugar porque tiene una superioridad política, porque tiene una superioridad militar, evidentemente para estar donde está tiene que seguir dinero, etcétera, etcétera. Pero también esa posición elevada viene dada por los cánticos, porque se desarrolla toda una serie de cánticos populares que elevan a esas figuras aristocráticas, esos linajes, véase los balta o los amalos, para que nos entendamos. Los baltas vinculados al mundo visigodo, los amalos vinculados en este caso, al espectro ostrogodo. Entonces, todo eso va configurando en procesos que se llaman de etnogénesis el grupo poblacional godo. Y esa manera de recibir gente, de acaparar gente, en lo que es la parte visigoda, está presente hasta mediados del siglo VI. ¿Por qué? Porque sigue llegando población ostrogoda. En el momento en el que tenemos la regencia de Teodorico el Grande, el influjo ostrogodo es brutal. Pero es que también se piensa que cuando los ostrogodos son derrotados por los bizantinos en la conquista de la península itálica, puede que muchos ostrogodos llegasen a Hispania y se metiesen dentro. Bueno, luego también hay que tener en cuenta otro factor, más allá de la vinculación con galorromanos y hispano-romanos, que son los suevos. Los suevos quedan integrados dentro del reino visigodo. Con esto, ¿qué quiero decir? Que los visigodos están catalogados como germanos orientales. Esto es muy importante. Los germanos orientales tienen unas características muy especiales con respecto a los germanos occidentales. Véase los suevos, por ejemplo. Otro pueblo también muy germano como son los francos. Los germanos orientales, godos y vándalos, están muy influidos, muy marcados por los pueblos esteparios, alanos, sármatas y hunos. Otra huella de esa influencia esteparia, alana, es el tema de la cetrería, el gusto por las aves rapaces, etcétera, que eso luego donde lo hemos reflejado, en Castilla. Castilla, ese gran territorio cetrero por excelencia de gran parte de Europa, me atrevería a decir. Por lo tanto, es normal que a lo mejor cuando se realiza uno de estos estudios genéticos puedas encontrar una serie de elementos que digas, claro, me chocan, no me lo esperaba. Tengo algún rasgo báltico. Pues pueda deberse por alguna circunstancia a esa población primigenia goda, donde tiene lugar esa primera etnogénesis, o también puede deberse a algún proceso migratorio posterior que se desarrolló a lo largo de toda la Edad Media y Edad Moderna. Por otro lado, no me sorprende que sean tu señora peruana, porque además esto viene, y aunque nos salgamos del tema, a ejemplificar la obra
del Imperio Español en América. Eso es, señor. No hay ningún tipo de sustitución demográfica, como si pasó en Norteamérica, sino hay un proceso de fusión. Evidentemente es muy complejo, y de esto Antonio sabe mucho más que yo, y demás. Pero es una manera de ver cómo el objetivo principal no era un objetivo destructor, sino era un objetivo civilizador. Sí, Y es normal que... como decía Gustavo Bueno, la idea de imperio generador, que es una idea muy romana, ¿no? Por estos temas concretos, Daniel, que tú me estás hablando, que fíjate, en un momento han salido los suevos, los alanos, los ostrogodos, por eso mismo tú has escrito un libro más específico que se llama Bárbaros en Hispania, ¿no? Efectivamente. Ahí está. Por aquí se ve. Efectivamente, por un libro publicado en abril de 2018 ya, en abril de 2018. Si Dios quiere, pronto tendremos un nuevo retoño, un nuevo libro, a ver qué pasa con todos estos jaleos que tenemos ahora, que ya todo el mundo sabe y a todo el mundo está afectando, pero bueno, esperemos que en breve lo tengamos. Y sí, como bien dices, es un libro que de alguna manera, si habitualmente los godos parece que ocupan un lugar secundario, pues imaginaos suevos, bandos y alanos. Claro. No llegan ni al postre los pobres. O sea, se quedan ya muy por el camino. Por lo menos te digo, por lo menos Barón Rojo, el grupo famoso metalero, ¿no? Se acordó de los vándalos, nombró a mi tierra, ¿no? Los vándalos, yo he estado en la tierra de los vándalos aquí en Andalucía, ¿no? Bueno, por lo menos se acordaron, ¿no? Es verdad. Que otra cosa igual. Ojo, nuestra historia, qué fuente de inspiración tan buena para hacer música, para hacer arte en general. Bueno, no digo para hacer series o películas, ni os cuento, pero bueno, iríamos a lo de antes, al cainismo español, y tendría un problema porque parece que solo sabemos trabajar en una época. Pero bueno, el objetivo de gran parte de esta obra, de este trabajo, humilde objetivo, es, digamos, poner en su lugar a suevos, bandos y alanos, y sobre todo es, si queremos entender la Hispania visigoda, tenemos que entender lo que hubo antes. Y lo que hubo antes es suevos, bandos y alanos. Y ver cómo la historia de estos pueblos es muy interesante. Que evidentemente su peso, si queremos de alguna manera valorar en medida la historia de España, no es comparable pues, con la Hispania visigoda, por supuesto, pero sí es muy importante para entender lo que significa la obra de Leovigildo, por ejemplo. Es muy importante también entender lo que había pasado antes y sobre todo poner en su contexto lo que significó la caída del Imperio Romano de Occidente, lo que significa la llegada de estos pueblos bárbaros, lo que significa los alanos llegados de las estepas que unen Europa y Asia, entender su cultura guerrera, entender su cultura ecuestre, entender a los vándalos, cómo los vándalos, asdingos en este caso, recorren gran parte de la península ibérica, cruzan el estrecho de Gibraltar y fundan un reino en el norte de África. Porque sí, amigos y amigas, en África hubo un reino germano. En la segunda mitad del siglo V y primer tercio del siglo VI. Un reino germano con su corazón en Cartago, que hizo que el Mediterráneo central y occidental ya no fuese el Mare Nostrum, fuese el Mar Banda. Y eso se lo debemos a un rey llamado Genserico. Sí. O sea, un rey que en el 455 llega a saquear Roma. Un saqueo que fue mucho más cruento, terrible y salvaje del famoso saqueo de Alarico en el 410. Y luego tenemos a los suevos, que ojo, los suevos ni más ni menos es el primer reino medieval de Occidente. El primer reino medieval de Occidente que existe son los suevos. Y además es el primer reino que tiene un monarca el primer reino bárbaro que tiene un monarca de confesión católica. No es Clodoveo, los francos, Francia, su chauvinismo, con cariño y demás. No, son los suevos, Corricario, aquí en Hispania. Con todo el cariño que le puede tener un visigodo un franco, aclaramos, ¿no? Totalmente. Bueno, Daniel, entonces, pues bueno, que estamos entrando en la recta final. Luis, yo no sé si tú quieres añadir algo. Bueno, pues así en breve, ya que estamos en este periodo inicial de los visigodos, cuando entra Ataulfo, que es el primer rey visigodo que pisa España, yo quería que nos comentase, Daniel, qué pudo traer en ese mítico
tesoro visigodo, aparte de la mesa de Salomón, la posibilidad de que estuviese el arca de los 10 mandamientos o de la alianza. ¿Qué más podía haber en ese tesoro? Que yo creo que nunca se encontró, ¿no? O si se encontró, nos lo tienen escondido para que no podamos verlo. Bueno, es una de las grandes cuestiones de la heterodoxia visigoda, vamos a llamarlo así, o si me permites, y con unas comillas gigantescas del esoterismo visigodo, entre las comillas gigantescas, por supuesto, y es el tema del tesoro, pero en este sentido, qué piezas conformaban ese tesoro. Entre ellos, como hemos dicho antes, la que tiene más fama es la mesa del rey Salomón. Yo siempre lo digo y lo he dicho ya en infinidad de programas, de entrevistas, y habrá gente que dirá, qué pesado lo que se repite este hombre. Vamos a ver. Un día tenemos que hacer un programa sobre la mesa, porque yo además sé unas cuantas cositas. Pues yo siempre digo, la presencia de la mesa del rey Salomón en España y en Toledo, en este caso en Toledo, su presencia es 100% historia. 100% historia. ¿Hay leyenda? Por supuesto. ¿Cómo no va a haber leyenda? ¿Cómo no va a haber leyenda? Pero la leyenda comienza a partir del 711, con la invasión musulmana. Comienza con, ¿qué ocurrió con la mesa? Sigue oculta en Toledo, está fuera de Toledo, se llevó a Damasco, yo creo que se pudo llevar a Damasco, pero es que hay leyendas que nos hablan de Jaén, de Mérida, de Talavera, de Alcalá de Henares, del norte de España. Y es que, no sé si lo he dicho antes, pero el tesoro de la monarquía visigoda es el tesoro más importante, repito, más importante de todas las monarquías que se llegaron a conformar en Occidente tras la caída del Imperio Romano. Es el tesoro más destacado. Ni ostrogodos, ni francos, ni longobardos, ni anglos, ni jutos, ni sajones, ni bávaros, ni turingios, ni suevos, ni vándalos. Nadie tuvo... Pero que se trae buena parte de lo que Roma había traído antes del Templo de Salomón. Es que gran parte del tesoro visigodo crece de una manera espectacular por el saqueo de Alarico de 410. Ese tesoro romano que proviene de las campañas del emperador Tito en Jerusalén, en Tierra Santa. Ahí es donde se traía la mesa del rey Salomón, el menorá, el candelabro 7 brazos judío, que además está muy bien representado en el arco del triunfal de Tito. Todo eso estaba en Roma. Y todo eso estuvo en Roma, al menos gran parte de ello, hasta el año 410, hasta agosto de 410, con el saqueo de Alarico. Y cuando tienen lugar esas luchas entre visigodos y francos, en lo que va a ser la caída del reino visigodo de Tolosa, el cronista Procopio de Cesarea habla del tesoro visigodo y habla de los tesoros del rey Salomón presentes en dicho tesoro. Y habla cómo Clodoveo está como loco, cómo los francos están como locos por hacerse con ese tesoro. Y ojo, el tesoro aquí, en las monarquías germánicas, no solo tiene una mera, y lo de mera entre comillas, importancia monetaria. No, tiene importancia simbólica muy importante, porque forma parte de la identidad del pueblo. Por eso cuando Leovigildo conquista el reino suevo, no solo lo derrota, a su rey la ciudad de Calvatio y demás, sino que se apropie su tesoro. Es decir, pues, esto ahora es mío, esto ahora es mío. Por eso, cuando los musulmanes invaden la península ibérica, rápidamente van a Toledo. Porque ¿dónde está el tesoro? Porque es un símbolo del pueblo. Porque ese tesoro no es de los reyes, forma parte de lo que es todo el Regnum Gotorum. Y esto sucede con el tesoro visigodo de una manera totalmente exagerada, y por eso es tan importante, y por eso se generó toda esa fama, todo ese mito, toda esa leyenda. Entonces, bueno, realmente es que la mesa de rey Salomón daría para una película. Claro, sí. Daría para una película espectacular. Yo creo, Daniel... Porque se nos vuelve a acabar el tiempo. No, eso, yo te decía, mira, como Luis Daniel está emplazado a un programa solo y exclusivamente, yo creo que sí, que tiene que quedar pendiente. Lamentablemente, Daniel, nos quedamos sin tiempo. Muchísimas gracias por todo, la verdad, por tu paciencia, por tu tiempo. Siempre es un placer escucharte, aprender de ti. Y bueno, pues seamos un poco godos, ¿no? Con esa fuerza capilar que tú nos transmites. Una viva imagen goda en el siglo XXI, en esta época tan rara que nos ha tocado. Agradecértelo, Daniel,
mil veces, la verdad. Muchas gracias. Nos hacen falta gente como tú en la historiografía, que aclare muchas cosas y bueno, a ver si dentro de esta época que nos ha tocado, los godos nos inspiras a construir nuestro propio. Muchísimas gracias de corazón, Daniel. Don Luis, don Antonio, muchas gracias a vosotros. Cuidaros. Fuerza y honor. Fuerza y honor. Y el león ibérico vuelve.